Hola amigos, aquí estamos de vuelta para continuar estudiando las maravillosas profecías del Apocalipsis. Espero que el último tema les haya sido claro. Seguramente que les habrán quedado algunos interrogantes y esto es natural, especialmente para aquellas personas que por primera vez escuchan con profundidad el análisis de estas profecías. Y si alguna cosa no está clara, ya saben, ustedes pueden recurrir al espacio que tenemos en esta website para hacer preguntas y con gusto habremos de contestar esas preguntas para que no les quede ninguna duda después de cada lección. Y lo mismo, opiniones, sugerencias, pedidos de oración, también con gusto vamos a tenerlas en cuenta, vamos a tener esos pedidos en cuenta para orar por ustedes y por algún motivo especial que ustedes estén necesitando. Yo sé, amigos, que estudiar el Apocalipsis no solo es revelador, sino que también nos produce cierto compromiso en nosotros, un compromiso con Dios, no conmigo ni con ninguna sociedad formada por seres humanos, sino con Dios sobre todas las cosas y con su pueblo, con su iglesia. Pero qué bueno es saber que ese compromiso que nosotros asumimos por amor a Dios, es un compromiso que tendrá una recompensa en el futuro no lejano y que será la vida eterna. Sé que cuesta aceptar ciertas verdades de la palabra de Dios y hasta las podemos discutir si queremos. Pero lo cierto, amigos, es que todo lo que estamos viendo está escrito, está apoyado por un escrito está. Y mientras haya un escrito está, para cada una de las enseñanzas que estamos impartiendo, ustedes y yo podemos quedarnos tranquilos sabiendo de que estamos andando en los caminos correctos. Pero si yo les traigo alguna enseñanza humana, de acuerdo a lo que a mí me parece o lo que mi iglesia le parece, pues ahí es donde ustedes tienen que protestar. Así como hizo Martín Lutero. Protestó contra los errores de Roma porque él no podía aceptar el hecho de que se vendiera el perdón, las famosas indulgencias. Y al descubrir en la Biblia que el perdón es gratuito, que somos salvos por gracia, pues entonces él dijo, tenemos que enseñar esta verdad a la gente, no podemos engañarlos, no podemos sacarle el dinero detrás de una mentira. Pero bueno, así ocurrió a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy se siguen enseñando ciertos temas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que parecieran ser verdades. Recuerden que el diablo es especialista en disfrazar el error con la verdad, así como hace el pescador. Cuando va a pescar, para poder engañar al pez, ¿qué tiene que hacer? Tiene que disfrazar el anzuelo con la carnada, a fin de que el pez crea que solo hay allí una lombriz, cuando en realidad una vez que mordió ya es tarde. Así pasa con los engaños de Satanás, amigos. Muchos muerden el anzuelo y cuando quedan enganchados, a veces es tarde, o quizás Dios interviene porque esa persona se lo permitió, y le saca el anzuelo y entonces le hace probar la verdad tal como está en la palabra de Dios, el verdadero pan de vida, sin trampas, sin anzuelos. Bueno amigos, vamos a estudiar hoy otro tema del Apocalipsis y nos vamos a detener en el capítulo 11, que habla acerca de los 2 testigos de luto y le vamos a agregar y el mensaje de los 3 ángeles, de los cuales ya hemos venido hablando en lecciones anteriores. Pero necesitamos que Dios nos acompañe y por eso vamos a hacer una oración. Nuestro Dios, te damos gracias porque hasta aquí nos has acompañado, porque mis amigos pueden continuar estudiando las maravillosas enseñanzas del Apocalipsis con la seguridad de que tú estás iluminando sus mentes y también la mía. Pedimos que hagas lo mismo ahora al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a abrir allí en el capítulo 11 de Apocalipsis. Tiene un título, Los 2 testigos, y vamos a leer el versículo entonces 3 y 4. Recuerden que desde que Satanás se rebeló contra Dios, iniciando ese gran conflicto cósmico, 2 fuerzas comenzaron entonces a confrontarse, el bien y el mal, y podríamos decir el error y la verdad. Y obviamente el bien encabezado por Cristo y el mal encabezado por Satanás. Y no existe en nuestra vida espiritual un terreno neutral.
O estamos de parte de Dios o estamos de parte de Satanás. Cristo nunca dijo que podíamos vivir en un estado neutral. Bueno, no estoy ni con Dios ni con el diablo. No, o estamos de aquel lado de parte del error o estamos de parte de la verdad de Cristo. Por eso es tan importante estudiar detenidamente la Biblia para que sepamos de qué lado vamos a estar. En el versículo 3 y 4 del capítulo 11 dice, capítulo 11, Apocalipsis, versículo 3 y 4 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Seguramente les resultará a ustedes familiar lo que dice el versículo 3, cuando habla de una profecía que abarcaría 1260 días. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esta profecía? Claro que sí. Y si no la recuerdan, pues les refresco la memoria. 1260 días, años, hablando en el lenguaje profético, se cumplieron. Allí en el 538, el emperador Justiniano firma un decreto de persecución nuevamente contra los cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y todo aquel cristiano que se apartaba de Roma. Y duraría ese decreto de persecución 1260 días, años. Y nos fuimos hasta el año 1798, cuando en plena Revolución Francesa caduca el Códice de Justiniano y se cumplen los 1260 años de persecución, tal como Dios lo había predicho en 7 diferentes veces y en diferentes formas, tanto a través del profeta Daniel y a través de San Juan. Bueno, entonces aquí nuevamente aparece esta profecía de los 1260 días y dice que mis 2 testigos debían profetizar a lo largo de ese periodo, 1260 años, vestidos de cilicio. Ahora, si vemos esto en el contexto de esos años de persecución, 1260 años, nos vamos a dar cuenta que aquí la expresión 2 testigos que profetizan no podrían ser otra cosa que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son los 2 testigos. San Juan capítulo 5, verso 39, Jesús, cuando habla de las Escrituras, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Obviamente los cristianos perseguidos eran perseguidos precisamente por estar predicando lo que estos 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, estaban enseñando a la gente. Y obviamente la Iglesia de Roma no estaba de acuerdo con las enseñanzas en su totalidad de la palabra de Dios y por eso perseguían y mataban a los que se oponían a sus enseñanzas no basadas en la palabra de Dios. Los 2 olivos y los 2 candeleros que menciona aquí se están refiriendo a lo mismo. Recuerden que la palabra de Dios es una luz. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Por lo tanto, aquí, tanto los 2 olivos como los 2 candeleros que menciona el versículo 4 del capítulo 11, se refieren a lo mismo, es decir, a la palabra de Dios en su totalidad. Y a pesar de que durante ese tiempo la palabra de Dios fue perseguida, ellos siguieron dando testimonio acerca de la verdad de Dios. Y en el capítulo 11, en el mismo donde estamos, versículos 5 y 6, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, o sea, los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, está mencionando aquí lo que ya la misma Biblia en otras partes dice. Ya vamos a estudiar acerca de las plagas del Apocalipsis y obviamente la palabra de Dios nos dice que va a haber castigos antes de la segunda venida de Cristo y si alguno atenta contra las Escrituras, ellas tienen poder para derramar esas plagas y hacer otras cosas que menciona ahí. En otras palabras, se habla en forma bien clara acerca de las Escrituras y del mensaje divino, y aunque fueron perseguidos estos 2 testigos, sin embargo ellos siguieron predicando porque siempre hubo fieles hijos de Dios que mantuvieron en alto las verdades que Él nos ha enseñado.
Vamos a ver ahora el versículo 7, dice el capítulo 11, 7, cuando hayan acabado su testimonio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia del versículo 7 se está refiriendo a Satanás. Si ustedes leen el capítulo 20, versículo 1 al 3, van a encontrar una relación con este versículo. Simboliza también esta bestia los reinos del mundo que están bajo su dominio. El versículo 8 y 9 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿A qué se refieren estos dos versículos? Bueno, leamos el 9 también. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, ahí terminamos con el concepto de estos 3 versículos. ¿Qué representa Sodoma y Egipto aquí en Apocalipsis? Simplemente son símbolos de naciones enemigas de Dios. Recuerden que Egipto se caracterizaba por la idolatría y Sodoma por la inmoralidad. Y aquí se está hablando de un lugar, y esto es histórico, está comprobado a través de la historia, donde se originó el ateísmo, y de eso vamos a hablar un poquito después. ¿Por cuánto tiempo permanecerían sin vida los 2 testigos? Es decir, ¿por cuánto tiempo el Antiguo y el Nuevo Testamento estarían sin vida? Entonces dice allí que por 3 días y medio. Después de 3 días y medio reviviría el testimonio bíblico de acuerdo a la profecía. Ahora, ¿qué son 3 días y medio proféticos? Ustedes ya saben que un día es un año en el lenguaje profético, por lo tanto, después de 3 años y medio, reviviría el poder del maravilloso libro, la palabra de Dios. ¿En dónde se cumplió esta profecía de Apocalipsis 11, amigos? Precisamente en Francia. En Francia hubo 3 años y medio de terror por la Revolución Francesa. 3 años y medio de terror. Ese periodo comenzó especialmente el 26 de noviembre de 1793. Por asamblea legislativa, Francia declaró de que no hay Dios. Y esto produjo mucho regocijo en la gente. ¿Y saben por qué? Ustedes podrían decir, ¿cómo va a causar regocijo que me digan que finalmente Dios no existe? Lo que pasa es que la religión en ese tiempo era una carga tan pesada para llevar que sacarle esa carga al pueblo ignorante de la palabra de Dios fue un alivio. ¿Y quién les imponía esa carga? Las tradiciones y los dogmas humanos de la Iglesia de Roma. Entonces, saber que Dios no existe, qué bueno, estamos libres. Pero la palabra de Dios no ejerce ninguna carga sobre los hijos de Dios. Al contrario, nos libera, nos hace libres, como dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la gente estaba sintiéndose feliz por el hecho de que se liberaban de la esclavitud de Roma de alguna manera. Y les dije que comenzó en 1793 y en junio del 17 de 1797, 3 años y medio después, o 3 días y medio proféticos, como dice Apocalipsis, después, el gobierno francés anula el decreto y se permitió la práctica de la religión en Francia nuevamente. Tal como decía Apocalipsis, la palabra de Dios iba a ser silenciada por 3 años y medio, pero nuevamente resucitaría, volvería otra vez, volverían estos 2 testigos a predicar. Durante esos 3 años y medio, amigos, en Francia ocurrieron cosas terribles. Se quemaban Biblias en cantidades, se cerraron todas las iglesias cristianas y se pidió que, por ley de asamblea, que se adorase a Dios y se practicase cualquier tipo de religión cristiana. Se acordó que la semana fuese de 10 días y también se abandonó el día de descanso y en su lugar un día de cada 10 debía ser dedicado a la orgía y a la blasfemia. Se negó abiertamente que había Dios y una mujer inmoral fue puesta en los templos como una estatua y era nombrada la diosa de la razón y la gente debía adorarla. Terrible, pero esto ocurrió, como dice la profecía, exactamente por 3 años y medio, en 1797,
caduca esta orden legislativa y la palabra de Dios nuevamente vuelve a ser usada para predicar el Evangelio eterno. Y no solo que resucitarían estos dos testigos, sino que se elevarían muy alto. Si ustedes leen el versículo 11 del capítulo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aquí vemos que el testimonio bíblico se elevaría, es decir, subiría hasta el cielo, en el sentido de que llegaría a ser un libro nuevamente predicado y conocido en todas partes del mundo. 1804 y 1816, en estos 2 años se organizaron las 2 primeras grandes sociedades bíblicas y la Biblia comenzó a inundar el planeta y llegó a ser el libro más difundido de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Hubo un famoso francés que ustedes recordarán que se llamó Voltaire, ateo, y Voltaire dijo: se necesitaron 12 pescadores ignorantes para llevar adelante el Evangelio de Jesucristo. Demostraré que alcanza con un francés para destruirlo. De aquí a 50 años, nadie se acordará de Jesucristo. Esto lo dijo Voltaire. Y saben que paradójicamente, 25 años después que él dijo eso, él ya había muerto, las sociedades bíblicas compraron la casa donde Voltaire había vivido y la convirtieron en depósito de Biblias. Qué justo que es Dios, ¿no? Cómo hizo venganza y entonces le tapó la boca no solo a este ateo, sino a tantos otros ateos que se burlaban de Dios. Y los 2 testigos ahora los vemos subiendo muy alto, es decir, tomando una fama prácticamente mundial gracias a las Sociedades Bíblicas Unidas, que comenzaron a imprimir cantidades industriales la palabra de Dios. Cuando dice aquí en el que se produjo un gran terremoto, versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En realidad se está refiriendo aquí a ese terremoto como si fuera un juicio parcial de Dios. No es un juicio completo, sino parcial, para que ese juicio, esa advertencia de Dios llevara respeto a su palabra, que pusiera el deseo en la gente de respetar estos 2 testigos que habían estado predicando vestidos de cilicio, es decir, con dificultad durante esos 1260 años de persecución. Ese terremoto que se menciona ahí también muchos piensan que se puede referir a la captura del Papa. Recuerdan Apocalipsis 13, donde habla de que el Papa fue apresado y se le quitaron los poderes temporales al Vaticano. También ese terremoto puede referirse a ese evento. Y Francia, amigos, es uno de esos 10 reyes, que sería también la 10ª parte, que cayó por un poco de tiempo y se levantó contra la religión, si es que queremos entender mejor el versículo 13. Y las 7,000 personas que murieron, que menciona ahí, podría entenderse como la realeza que perdió sus títulos de nobleza y fueron muertos. Esto despertó terror al principio y más tarde llevó a la gente, como dice aquí, a glorificar a Dios, y volvieron a aceptar la Biblia y la religión. Recuerden que en Francia, Francia fue prácticamente la cuna del ateísmo y lamentablemente esparció esta idea Francia al norte, al este, hacia el norte, hacia el este y hasta la misma Rusia, y sembrando el concepto del ateísmo en la mente de muchísima gente. Y desgraciadamente fue un elemento que el diablo usó para tratar de sacar de la mente de la gente la idea de un Dios que nos ama, un Dios que nos enseña a ser felices. Apocalipsis 14:6, si volvemos a este capítulo que ya habíamos visto antes, aparece allí predicando este ángel que sabemos que se refiere a una iglesia, el remanente de Dios, un mensaje a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese mensaje tiene que ver con el Evangelio eterno. Y si ustedes piensan en esas 2 palabras, Evangelio eterno,
estarán entendiendo lo que yo también entiendo, que es el Evangelio puro, eterno, sin cambios, sin modificaciones, sin infiltraciones de doctrinas humanas dentro de la misma. Ese es el Evangelio eterno, tal como los apóstoles lo predicaron a lo largo de su experiencia en la iglesia primitiva, cuando no existían doctrinas paganas mezcladas con la verdad de la palabra de Dios. Bueno, ese Evangelio eterno se debe predicar, pero con este libro, con la palabra de Dios, no con dogmas humanos, porque esos dogmas sí distorsionan el Evangelio eterno. El capítulo 14, entonces, el versículo 7, siguiendo la misión que este ángel o esta iglesia tiene de predicar a toda nación, tribu y lengua, diciendo, dice el 7, a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ya hemos estudiado este tema, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí aparece este remanente recordándole al mundo que Dios debe ser adorado, tal como la palabra de Dios lo indica, en espíritu, y debe ser adorado de acuerdo a los términos del cuarto mandamiento de la Santa Ley. De paso, el versículo 7 es un versículo opuesto a la doctrina de la evolución, que es de alguna manera un pariente muy cercano del ateísmo. Charles Darwin, por ejemplo, él pregonó la doctrina de la evolución, hizo tanto daño con esa doctrina que hasta el día de hoy todavía en muchas escuelas, por no decir en la mayoría, se enseña que el hombre viene del mono. Amigos, a mí me gusta decirle a la gente que yo no vengo de un jardín zoológico, sino del jardín del Edén. Yo fui hecho a imagen de Dios, no a imagen de un animal. Sin embargo, Darwin sembró esta doctrina diabólica, por supuesto, rebajando el poder creador de Dios, su inteligencia, su sabiduría, quien nos hizo a su santa imagen, y no a la imagen de una bestia o de un animal. Pero bueno, esta doctrina del evolucionismo también fue ocasionando mucho daño hasta el día de hoy. Y este mensaje aquí habla de adorar al que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Un llamado de atención a poner nuestra mira en Dios, porque Él es nuestro creador y venimos de sus manos. El versículo 8, un poquito más adelante, en el capítulo 14, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. También estudiamos acerca de quién es Babilonia, este poder religioso confundido que fornica, es decir, está enseñando doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Entre esas doctrinas está la idolatría, y que ha hecho beber a todas las naciones del vino de esa doctrina impura. Y un llamado de este remanente a ver que Babilonia, luego de descubrirse las grandes verdades apostólicas echadas por tierra por el mismo poder romano, ahora hacia el fin de los tiempos es recuperada, así como Dios lo había profetizado a través de Daniel y ahora en el Apocalipsis, de que estas grandes verdades surgirían nuevamente. Isaías también, él dice que se restaurarían las grandes verdades de la palabra de Dios, porque Cristo va a volver y necesita preparar a un pueblo, y este pueblo debe preparar al mundo para ese evento que será su segunda venida. Y en el versículo 9 al 11 del capítulo 14 hay una tremenda amonestación que leímos en la lección anterior. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aspecto profético que hemos estudiado en detalle en la lección anterior. O sea, este es el mensaje de esta iglesia, de este remanente simbolizado por un ángel. Este remanente está pregonando grandes verdades que tienen que ser dadas a conocer al mundo para que el mundo finalmente tome una decisión. ¿De qué lado me voy a poner? ¿Del lado de los dos testigos, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, o me pongo del lado de las tradiciones y enseñanzas humanas? Jesús dijo en Mateo 24:14, dándole de alguna manera
complemento a lo que dice San Juan aquí en el capítulo 14, versos 6 y 7. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. En otras palabras, el mundo debe ser amonestado con estas verdades asombrosas del mensaje divino. Ustedes deben conocer, así como yo he llegado a conocer este mensaje. ¿Para qué? Para que nos apartemos del error, nos pongamos de parte de Dios y finalmente podamos estar listos para cuando Jesús venga y nos lleve a la patria celestial. Marcos 16, 16. Allí dice clarito que no solo es suficiente con creer, también tenemos que arrepentirnos, experimentar un nuevo nacimiento en nuestra vida para que de esa manera preparando nuestra vida para la vida en el reino de los cielos. Pero también dice Marcos 16, 16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, necesitamos ser bautizados, como Jesús fue bautizado luego de arrepentirnos y de conocer la verdad. Si alguno de ustedes no ha pasado por esa maravillosa experiencia, lo que es el bautismo, que significa el casamiento simbólico con Cristo, les invito a que piensen en dar ese paso alguna vez. Porque el bautismo representa el aceptar a Cristo como Salvador en nuestra vida y significa también tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida para que un día el Señor nos tenga allá en el reino de los cielos. Hay mucho más todavía para ver, amigos. Espero que haya quedado claro este tema de Apocalipsis 11 y ojalá que ustedes y yo nos pongamos de parte de Dios. Pase lo que pase, nos digan lo que nos digan. Nosotros queremos hacer lo que Él pide porque lo amamos y porque Él dio su vida por nosotros. Motivo más que suficiente para entregar nuestro corazón a Él y decirle: Señor, dame una nueva vida, dame un nuevo corazón. Ayúdame a estar preparado para ese día glorioso que se acerca rápidamente, cuando tú vendrás a buscar a tu pueblo. ¿Quieren ustedes ser parte de este maravilloso pueblo? Pues pónganlo en oración y Dios los va a guiar. Vamos a terminar con una palabra de oración y mañana estudiaremos otro apasionante tema del Apocalipsis. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por esta gran revelación que hemos estudiado en esta lección. Te pido que tú bendigas a mis amigos, que pongas en ellos un corazón nuevo, así también que pongas en mí un corazón nuevo cada día, para que podamos andar en tus caminos, podamos comprender cuál es tu voluntad y andar, Señor, como tú quieres que andemos en esta tierra, siguiendo tus pasos, a pesar de que otros estén andando por caminos equivocados. Te rogamos que nos ayudes a ser una luz en este camino que nos has señalado y que bendigas nuevamente a mis amigos en el nombre de Jesús. Amén.